Pues hoy vamos a tocar un tema bien interesante. Porque si algo nos identifica o si algo pudiésemos decir del pueblo de Dios, es que usted y yo somos hijos de Dios, ¿correcto? Según su palabra. Y otra forma de decirlo es que usted y yo, si usted ha creído en el Señor, si usted se ha arrepentido, si usted ha o está procurando vivir en santidad para agradarle, obedecerle, usted es hijo de Dios y al mismo tiempo usted es llamado un discípulo. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí somos discípulos? Bien. Resulta que yo no había visto tan bien este tema del discipulado o de qué es ser un discípulo. O sea, sí conocíamos, sí todos decimos y es muy común hablar de, bueno, yo soy discípulo, la iglesia está llena de discípulos, todos somos discípulos. Pero, ¿realmente qué es un discípulo? ¿Realmente qué significa ser un discípulo? Hermanos, el discípulo se pudiese definir o pudiésemos darle un sinónimo de decir, bueno, un discípulo es un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo, es alguien que está obteniendo conocimiento y eso es lo que para algunos eso es discípulo. De hecho, hoy en día, usted y yo, cuando hablamos de ser un estudiante, lo vemos como, bueno, una persona enseña, una recibe y se queda allí, aula de clase, estudiante. Pero resulta que en el contexto bíblico, un discípulo va mucho más allá de eso. Un discípulo, en ese contexto, era alguien que no solamente aprendía, sino que vivía imitando a su maestro. Literalmente convivían juntos. O sea, era muy común en ese contexto, en el contexto bíblico, donde los sabios, filósofos, tenían muchos discípulos y convivían con ellos. Bueno, en algunos casos muchos, otros eran muy pocos, pero era una relación, existía una relación entre maestro y discípulo. Más allá de solamente una enseñanza, había una relación. De hecho, si vemos a Cristo Jesús, ¿qué hizo Cristo Jesús con sus 12 discípulos? Les enseñó, convivió con ellos durante 3 años, y no solamente eso, sino que les modeló lo que él estaba enseñando. ¿Sí? O sea, no era solamente una enseñanza vacía o teórica o conocimiento vano, era algo que el Señor estaba haciendo con esos 12 discípulos constantemente. Era una enseñanza viva, era una enseñanza que realmente se podía palpar. Los discípulos no solamente estaban, bueno, sí, el Señor dijo que debíamos amarnos los unos a los otros. No solamente estaban escuchando eso, sino que estaba viendo cómo Dios amaba y cómo Dios, hablando de Jesucristo, estaba poniendo en práctica eso que él estaba diciendo. Y de hecho, no solamente eso, sino que Jesús lo dice de una manera mucho más, digamos, pesada. Si leemos Lucas 9, 23, 24, nos dice algo bien interesante. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, en el concepto de Jesús, un discípulo no era solamente alguien que aprendía, que convivía con él y que tenía esa relación con él, sino que debía hacer al menos 3 cosas. Y no solamente hacer, o sea, tenían que vivir de esta manera. Tenía que por lo menos negarse a sí mismos, tenía que por lo menos tomar su cruz y tenían que seguirle. Y eso es un discípulo. Alguien que ha decidido
negarse a sí mismo, ha decidido dejar una vida pasada atrás, ha decidido tomar su cruz, que es la cruz de Jesús, que es más ligera que la de nosotros, y luego ha decidido seguir a Jesús. Hasta aquí estamos claros. ¿Usted es un discípulo? Bien. Entonces, si es así, hermanos, hoy vamos a hablar de algo esencial en lo que es el discipulado. Y tiene que ver con la enseñanza como la base del discipulado. La enseñanza como base del discipulado. Porque en este tema del discipulado, de lo que es enseñar, de lo que es realmente ser un discípulo, digamos, lo esencial de donde parte todo es desde la enseñanza. Y vamos a verlo y le voy a pedir que me acompañen al capítulo 28 de Mateo, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20. Será un solo versículo, pero hermanos, de verdad, y rogamos a Dios que sea de bendición porque hay mucho que aprender de este solo versículo. Es el Mateo capítulo 28, versículo 20. Es el último versículo del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Y es Jesús hablando, dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno y nos has permitido estar aquí hoy. Te ruego, Padre, que lo que vamos a conversar, lo que vamos a predicar, sea dirigido por ti, sea para gloria tuya, pero también para edificación de tu iglesia. Que todos podamos aprender y ser exhortados y animados en función de lo que tu palabra dice y no de lo que dice un hombre o un pensamiento. Te ruego esto, Señor, ayúdanos y abre nuestro entendimiento para entender esto de manera espiritual y no solamente eso, sino aplicarlo a nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hermanos, en este sentido quisiera tocar al menos 3 puntos. Uno es, ¿cuál es ese método del discipulado? El segundo es, ¿cuál es ese contenido del discipulado? Y el tercero es la autoridad y la promesa del discipulado. Al menos estas 3 cosas vamos a ver aquí hoy. Basado en este pasaje. Fíjense que es un solo versículo, ¿no? Y de verdad, primera vez que me toca predicar de un solo versículo, un versículo relativamente corto, pero que tiene demasiado que sacar. Tiene demasiado de lo que aprender. Porque quisiera que esta prédica, hermanos, sea práctica, sea no solamente teórica, porque de eso no es de lo que vamos a hablar, no solamente de teoría, porque eso es parte de lo que vamos a hablar, no es solamente ser discípulo y conocer a Dios, no solamente eso es importantísimo y es parte de esa base, pero no es solamente eso, es que va un poco más allá. Y nuestro primer punto tiene que ver con el método del discipulado como una enseñanza transformadora. Y hablando un poquito de contexto, ¿qué está pasando aquí, hermanos? ¿Quién está hablando? Cristo Jesús, ¿cierto? Es Jesús hablando ¿a quién? A sus discípulos. Luego, ¿qué pasó antes de esto? ¿Qué pasó con Jesús? Jesús había resucitado, ¿sí? Y mandó a llamar a sus discípulos y los reúne.
y termina hablándoles de lo que algunos llaman la gran comisión. Ese gran mandamiento o ese legado que deja Jesús a sus discípulos. Y en el versículo 19, podemos decir, en contexto más previo, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Digamos que esa es la base, o eso es lo que empieza ordenándole o diciéndole Jesús a sus discípulos. Por eso empecé hablándoles del discipulado, o qué es un discípulo. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que ahora vamos a hablar. Entonces Jesús los reúne y les delega esta gran responsabilidad. Pero no es solamente una responsabilidad, hermanos. Es lo que Dios utiliza aún hoy en día para formar, para hacer crecer y hacer perseverar a la iglesia del Señor. Es que una cosa es predicar el evangelio y evangelizar, pero otra similar, pero no igual, es hacer y ser discípulo. Porque aquí vamos a hablar, hermanos, no solamente de que usted y yo vamos a conocer que Dios aquí nos mandó y que debemos enseñar y que debemos hacer tal o cual cosa. No es solamente hacer, hermano, es realmente ser un discípulo y que podamos vivir de esa manera. Entonces, hablando de esta palabrita, enseñándoles, que vemos en la primera parte, hermano, no estamos hablando solamente de transferir el conocimiento unos a otros. No estamos hablando solamente de enseñar y de alguien, hablábamos hace ratico, usted y yo lo que entendemos por aprender o estudio es una persona está en un pizarrón dando clase y recibe toda la información. Eso es una parte, esa es una parte importante, pero no estamos hablando solamente de eso, sino estamos hablando de un proceso relacional y de modelaje. Aquí Jesús les estaba hablando no solamente con sus palabras. O sea, no era Jesús diciéndole nada más, bueno, miren, ustedes deben hacer esto, y si no lo hacen, no son mis discípulos. Si no lo hacen, ustedes son del diablo. Jesús no les estaba diciendo eso, nada más. Jesús les estaba diciendo que ustedes deben enseñar así como yo les enseñé. Así como yo les di ejemplo. Ya dijimos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? Convivió, se relacionó, demostró, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, lo que era ser un discípulo. No solamente hacer, sino ser un discípulo. Ser una persona que se negaba a sí mismo, que ponía la voluntad de Dios por encima de la de él, al punto de que Cristo decidió morir en una cruz por voluntad de su Padre. ¿O no? Porque esa es la suma máxima de la obediencia. Haberse entregado a sí mismo por todos nosotros. No solamente por los que estaban allí, sino por todos los que creyeron antes, en ese momento y después de él. Esa es la suma más importante o la muestra más importante, hermanos, de amor, de enseñanza y de una enseñanza práctica y modelada. O sea, Dios modeló, fue el ejemplo, Jesús, a través de Jesús, fue el ejemplo perfecto de ser un discípulo. Y es una enseñanza que no solamente, hermanos,
estamos hablando de quien enseña, ¿no? Y bueno, es una enseñanza que yo recibo, hay una persona que recibe, hay unos componentes allí, ¿no? Alguien que enseña, hay un contenido, hay un mensaje y hay un receptor. Pero no solamente eso, sino que esta enseñanza debe ser bíblica y es una instrucción que moldea el carácter, no solo que llena la mente. Bueno, es una instrucción que moldea lo que usted es. Moldea y va construyendo en usted y va formando en usted una nueva creación en Cristo Jesús. Va quitando cosas, puliendo otras y poniendo otras. Va ajustando en su vida lo que Cristo dijo que usted ahora es. Un discípulo. Usted dijo que era un discípulo, ¿no? Ahora, si usted es un discípulo, entonces usted está en un constante luchar, se supone, con la carne, en un constante negarse a sí mismo, en un constante, identificar la voluntad de Dios para después cumplirla, en un constante realmente buscar parecerse a ese maestro, en un constante vivir moldeando ese carácter. Hermano, porque ninguno de nosotros, cuando viene a Cristo, tiene un carácter perfecto, ¿o sí? ¿Será que venimos porque somos buenos? Bueno, sí, Dios nos salvó, pero porque es que le gustamos y Dios hizo algo en nosotros, pero bueno, fue porque yo lo merecía. Hermano, no. El Señor, cuando nos llama para que empiece en nosotros ese proceso, para ser santificados, para ser parecidos más a Él, para buscar lo que Él, o buscar el que Él sea reflejado en nosotros. Y esa es una parte de lo que Él vino a modelarnos y a enseñarnos a Él mismo, con su ejemplo. De hecho, hermanos, este tema de la enseñanza es en lo que se basó Jesús. Jesús se basó y su ministerio se basó en enseñar. Y eso lo podemos ver en Mateo 4:23, 9:35, que dice, parte de eso, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El ministerio del Señor se basó en enseñar. ¿Será o no será importante? Hermanos, el evangelio, ¿por qué viene? Por el oír, ¿cierto? ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y para que yo pueda oír, tiene que haber alguien que lo diga, alguien que lo predique, tiene que haber alguien que lo enseñe. Entonces, no es solamente que Jesús y su ministerio se basó en enseñar, sino que la iglesia primitiva perseveraba en la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles, dicen Hechos. ¿Y esa doctrina de los apóstoles qué era? ¿Era lo que ellos habían aprendido de Jesús? Era lo que Jesús les había dicho en esta gran comisión que debían hacer. Enseñar. Enseñar, enseñar. Y ahorita vamos a hablar de los otros dos puntos, pero quiero que entendamos un punto aquí importantísimo, hermanos, y es que la enseñanza es parte fundamental de la iglesia. Y la enseñanza, debemos rogar que sea así, debe ser bíblica, debe ser basada en la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver, porque no es cualquier cosa. Pero no solamente eso, sino que debe ser modelada y vivida en el contexto de la iglesia. Debe ser yo poder dar de lo que Dios me ha enseñado a mí, de manera personal, pero también en la iglesia, pero también poder recibir de ustedes lo que Dios ha hecho en ustedes y así poder ser edificados. Porque al final del día, ese
es el propósito de la enseñanza. Que usted y yo podamos perseverar hasta el final, siendo discípulos, siendo realmente discípulos, hermano, porque, y aquí lo que quisiera apelar a sus conciencias es, hermano, no seamos discípulos intelectuales. No seamos solamente, bueno, yo sé que yo soy, porque bueno, ya Dios, y yo conozco la Biblia, yo conozco este librito de tapa a tapa. Bien, excelente, hermano, que lo conozca. Pero lo que realmente va a definir que usted sea discípulo o no, es que usted tenga una relación con el Señor viva, constante y perseverante hasta el final. Porque hay muchos que van a decir, bueno, Señor, yo prediqué, yo hice aquello y lo otro. ¿Y qué les va a decir el Señor? No te conocí. No os conocí. Bueno, y eso debe ser bien triste. Eso debe ser muy, muy triste. ¿Estamos claros entonces con la enseñanza? ¿Sí? Ahora entonces, ¿qué vamos a enseñar? Porque ya vimos, ¿no? Que es la enseñanza, lo importante de la enseñanza. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que yo voy a enseñar? Y ese sería nuestro segundo punto. El contenido del discipulado, una obediencia integral. Y eso lo vamos a ver en esta segunda parte. Y en esa parte que dicen, y vamos a enfocarnos por lo menos en dos cosas. Esa parte dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por lo menos aquí vamos a ver dos cosas, hermanos, que tiene que ver con el guardar, tiene que ver con todas esas cosas. Guardar y todas las cosas. Y guardar, estamos hablando de la parte ya práctica. Y todas las cosas, estamos hablando de la totalidad del mensaje de Dios. No estamos hablando solamente, y si algo debemos aprender acá es justamente eso, no es solamente conocimiento, es la práctica, es cómo yo vivo esto. Y en este contexto, el guardar, hermanos, no es solamente escuchar, no es solamente yo, oye, y ver, oye, bueno, sí, me gustó la prédica, me gustó el mensaje, me gustó lo que dijo el hermano. No es solamente incluso, que es parte, ojo, no es solamente atesorar en el corazón, porque está relacionado con eso, ¿no? El guardar es, y tiene que ver con, yo considero algo tan valioso, tan importante, que lo atesoro de una manera invaluable, de una manera impresionante. ¿Qué es lo más valioso para usted? Todos los evangélicos aquí vamos a decir, Dios, Dios, Dios. Pero aparte de eso, ¿qué cosa es valiosa? La vida es valiosa, ¿sí? La familia es valiosa, ¿correcto? Si usted se ha ganado algo con esfuerzo, usted va a decir, oye, eso que yo tengo es sumamente valioso. Los hijos, todo lo que Dios le ha dado tiene su valor. Hermano, pero según la palabra y según lo que Dios nos ha enseñado, no hay nada más valioso que el poder conocer a Cristo Jesús, poder conocer realmente lo que Él es, lo que Él nos ha dejado y vivir como consecuencia, ¿saben? Vivir como realmente Él dijo que debíamos vivir. Y para eso es sumamente importante este concepto, guardar. Y guardar tiene por lo menos tres connotaciones. Tiene que ver con obedecer, perseverar y conservar, y cumplir fielmente. Hermano, cuando usted aprecia algo, usted lo va a tratar de cuidar y resguardar de cualquier cosa que pueda dañarlo o que pueda perjudicarlo. Pero en este sentido, estamos hablando no solamente de atesorar y de aprender de esas enseñanzas y cuidarlas, no solamente eso, sino que eso va a tener unas consecuencias incluso externas.
Cuando yo aprendo del Señor, yo entiendo y adquiero esa enseñanza, que hablamos de que no solamente es intelectual, sino que es vivencial, es modelada y trabaja con el carácter. Cuando yo entiendo eso, hermanos, eso va a producir, va a parir, va a tener como consecuencia, por lo menos, obedecer. Va a ser que yo, eso que escuche, no solamente sea algo que yo, es algo que yo, me parece bien, me parece una buena palabra, un buen discurso, me parece un buen mensaje, lo que dice la Biblia, un buen libro. Para muchos la Biblia es un excelente libro histórico, con muy buenos consejos, otros. Pero no es solamente eso, hermanos, sino que nos define y nos indica qué debo hacer. Y cuando eso yo lo atesoro en mi corazón, va a producir la obediencia absoluta al Señor. Incluso por encima de mis deseos, de mis pasiones y de lo que yo puedo preferir, de mis preferencias. Luego, esto me debe llevar a preservar y conservar. ¿Preservar y conservar qué, hermanos? Bueno, hermano, lo que usted ha recibido. ¿Y qué ha recibido usted por gracia? La salvación. Pero fíjense que no se trata de un esfuerzo, y lo vamos a ver al final, pero no se trata solamente de un esfuerzo, bueno, es que yo tengo que hacer esto y esto es mi fuerza y yo voy a preservar y conservarlo. Yo soy el que voy a hacer esto, yo soy el que voy a cuidar y yo debo, yo. No se trata, usted tiene una responsabilidad, sí, pero no se trata absolutamente en sus fuerzas. Se trata de que esta preservación y el conservar esto tan valioso que hemos recibido tiene que ver con lo que Dios y Cristo ha hecho, no con lo que usted pueda hacer. Tiene que ver todo con Cristo y muy poco con usted. ¿Usted está llamado a obedecer? Sí. Pero resulta que usted no tuviera que obedecer si no hubiese habido un Cristo que hubiese muerto por usted en la cruz del Calvario. Usted no hubiese estado aquí hoy si no hubiese sido enviado Cristo Jesús a hacer todo lo que hizo, a vivir como vivió y a morir como murió por usted y a resucitar, por supuesto. Bueno, no tendría sentido nada de esto, nada de lo que estuviésemos haciendo aquí. Entonces, se trata más del Señor que de nosotros. Y se trata, hermanos, de cumplir con fidelidad lo que Él nos ha mandado. Entonces, si yo he atesorado la palabra, si yo he atesorado esas enseñanzas, si yo he cumplido con esto, porque aquí estamos hablando de esta parte ya de cómo yo lo recibo, ¿no? Si yo he hecho todo esto, entonces yo debo ser fiel a lo que yo creo, fiel a lo que yo digo que soy y fiel a la palabra de Dios entonces. Mano, es muy fácil decir y muchos dicen, bueno, yo soy hijo de Dios. Todos dicen ser hijos de Dios. Pero resulta que la Biblia no nos enseña eso. Solamente el Señor le ha dado potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios a aquellos que creen en Él, aquellos que le obedecen a Él, aquellos que viven siendo fieles a Él día a día, con nuestros tropiezos, con nuestros pecados, pero no con la práctica cotidiana como antes éramos. Antes de ser usted un discípulo del Señor, antes de usted ser llamado y hecho hijo de Dios, usted vivía con sus deseos, con sus pasiones, con sus concupiscencias, con todo lo que usted era antes, que era ajeno al Señor. Pero resulta que ahora usted es hecho hijo de Dios, usted es hecho discípulo y usted está. Y yo no voy a decir obligado, hermano, usted no está obligado. Usted no está obligado a serle fiel al Señor, ¿sabe? Usted está capacitado, usted está habilitado, usted está apto con P, para poder seguirle, obedecerle y serle fiel a Dios. Siempre recuerdo esa prédica del pastor Denny, de Primera de Pedro, las primeras prédicas, que hablaba de ese empoderamiento que nos ha dado el Señor.
Pero ese empoderamiento, hermanos, no es para obtener riquezas, no es para obtener lo que a usted le plazca, no es para, ni siquiera solamente para vencer al enemigo. Hermano, es para que usted pueda vencer el pecado que hay en usted principalmente y usted pueda vivir en consecuencia obedeciendo a Dios. Hermano, es lo más increíble, ¿saben? Que usted de haber sido lo que era y ahora haber sido transformado y buscar ese proceso en usted, que es Dios actuando en usted, hermano, eso es un milagro y uno de los mayores milagros que ha existido. El pastor Sugel y estos hermanos utilizan mucho esta analogía, ¿no? Es como, bueno, usted era, y disculpen el ejemplo, pero es como yo era antes quizás un cochino, un cerdo que comía estiércol, comía basura. Ahora, y esto no lo va a poder hacer ni la ciencia, Dios nos cambia la naturaleza de ser un cerdo a ser un ave que ahora come alpiste, que ahora come otra cosa que no es lo que comen los cerdos. Ahora usted puede ser alimentado, puede ser nutrido y puede entonces vivir como vive un ave, no como antes vivía y que era un cerdo. Y este cambio de naturaleza, cambiar y transformar algo de lo que no era a lo que ahora va a ser, eso solamente lo hace Cristo Jesús, hermano. Solamente lo hace el Señor. No hay otra manera. Entonces usted está capacitado, usted está apto para poder vivir de esta manera. Eso es si usted ha creído y ha confiado, se ha arrepentido, ha creído, ha confiado, entonces vive así. Si usted es realmente discípulo, no solamente de palabras, sino realmente de hechos y de identidad, y de que usted ahora es, y no solamente dice ser. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Bueno, si hay pregunta, igual va a ser después, no va a ser ahora. Hermanos, luego el mismo verso nos dice que guarden todas las cosas. ¿Qué serán todas esas cosas? En principio, en un contexto más inmediato, Jesús está hablando de lo que Él ya les enseñó. Y ellos entienden, que les guarden todas las cosas. Claro, todo lo que Cristo mismo le había enseñado. Esto tiene que ver con sus enseñanzas, sus parábolas, su vida, tiene que ver con lo que Él les modeló, tiene que ver con lo que Él les dijo, con lo que Él les explicó. O sea, el Señor, y si usted lee los evangelios, usted va a ver cómo Jesús iba y se basaba incluso en el Antiguo Testamento para ahora darnos un mejor entendimiento de lo que se decía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? De eso se trata básicamente las enseñanzas de Jesús. No se desligaban de la ley, no se desligaban de la palabra, pero sí Jesús venía a refinar y a enseñarnos de una mejor manera lo que se decía en el Antiguo Testamento. Y esa es la primera parte. Pero, en general, también está hablando de todo el consejo de Dios. Porque la palabra de Dios, y no está hablando nada más del Nuevo Testamento, está hablando de toda la palabra de Dios. Es útil, hermanos, para redarguirnos, para instruirnos, para transformarnos, para limpiarnos, para enseñarnos, para modelarnos. La palabra de Dios es sumamente útil, hermano, para hacer para lo que fue concebida, que fue enseñarnos quién es Dios, quién es usted y yo, y qué es y cómo debe vivir el Hijo de Dios en la tierra. Porque si usted es hijo de Dios, y algunos se toman esto como una posición, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy el hijo del rey. Entonces yo reclamo, proclamo y digo tal o cual cosa. Bueno, no se trata de eso. Si usted es hijo de Dios, entonces usted fue llamado a vivir como Jesús dio ejemplo. Y como enseñó el Señor, y como Dios vino, y como Jesús vino entonces luego a explicarnos mejor en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo, incluso con Jesús, estaban los fariseos. ¿Y los fariseos qué decían, hermano? Nosotros somos los hijos de Abraham, los hijos de Moisés.
Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los únicos. Pero resulta que Jesús les decía, ya va, que no solamente son ustedes. Los que son hijos de Dios son los hijos de la promesa. Son los hijos que Dios estableció y dijo que iban a hacer a través de Abraham. Y no tiene que ver nada más con un pueblo específico terrenal. Tiene que ver con todos aquellos que han confiado antes en los momentos de Jesús y después en Jesús. Tiene que ver con eso, hermano. Y para yo conocer eso y para yo poder entenderlo, tengo que conocer el consejo de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que conocer lo que Él dice que yo debo hacer. Tengo que conocer lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Por eso siempre en los maestros, en los discipulados, siempre hablamos de que nuestra base debe ser los atributos de Dios. Porque si yo no conozco a Dios, ¿qué sentido va a tener para mí la fe incluso? ¿Qué sentido va a tener para mí esas doctrinas básicas si yo no sé quién es Dios, ni qué hace Dios, ni cómo se ve? Yo no conozco a Dios. Si yo no lo conozco, ¿qué sentido va a tener la doctrina si yo no sé quién es Dios? Y no solamente lo sé, sino que realmente lo comprendo a tal punto que eso tiene un efecto en mi vida. Entonces, es necesario que guardemos todas las cosas, hermano. Hermano, y esto no es opcional. No es un guardar, bueno, tienen que guardar, tienen que hacerlo si ustedes quieren y si les place. Tienen que hacerlo si ustedes consideran que es lo correcto. Si ustedes en sus estudios han determinado que es bueno esto que yo les estoy diciendo, háganlo. Si ustedes opinan que esto está bien, no deben hacerlo. No, hermano. El Señor no nos dice y no nos manda hacerlo solamente como algo opcional, como algo que yo voy a hacer si me place, como algo que yo establezco porque yo digo que sí, porque me parece correcto. No se basa en mis opiniones, sino se basa en lo que Dios ha establecido. Y para eso usted y yo debemos prepararnos en la palabra del Señor, debemos estudiar y conocer a Dios, debemos conocer lo que Dios dice de nosotros mismos en la palabra, en su palabra, y debemos conocer todos esos métodos, todas esas herramientas y todo lo que Dios nos ha dado para poder entonces ser llamados y hechos hijos de Dios. Debemos conocerlo, pero más allá de eso debemos vivirlo, porque esa es la base. Bueno, no estamos menospreciando el conocer y el que conozcamos la Biblia, no. De hecho, eso es nuestra base, sumamente importante. Pero lo que sí estamos diciendo es que es aún más importante obedecer. Es aún más importante el ser. Es aún más importante yo poder decir que soy discípulo de Dios, pero no solamente decirlo, hermano, sino que se note, sino que se vea que yo guardo, que yo persevero, que yo he conocido la palabra, que yo obedezco la palabra. Que lo poquito que usted conoce de la palabra, usted se ocupa y procura hacerlo. Si conoce poco, si conoce mucho, tiene entonces más que hacer, hermano. Tiene más que procurar, tiene más que vivir entonces. Pero procure la obediencia, procure agradar a Dios. No por obligación, hermanos. No porque debe ser algo que usted está, sino porque usted está primero capacitado por el Señor. Segundo, porque usted está agradecido con Dios. Se supone que usted está tan agradecido con Dios que no le queda de otra, hermano. No le queda de otra que obedecerle, que hacer lo que Él le dice por agradecimiento. Porque Él nos amó primero. No fuimos nosotros a Él. ¿O alguno de aquí decidió amar a Dios primero? No, hermano. Ningún hijo de Dios puede decir que él prefirió a Dios antes que Dios a él. Pues la Biblia dice lo contrario. Entonces, entendiendo entonces qué debemos guardar, ahora, hermano, ¿cómo lo voy a guardar, no? Esto es bien interesante porque, y les dije hace rato que esto no se trata solamente de nosotros. Hermanos,
y definitivamente no vamos a poder hacerlo nosotros. Es decir, no hay en nosotros la capacidad, hablando humanamente, de poder cumplir todo esto a cabalidad. Entonces, ¿cómo entonces yo voy a guardar esto? Porque la carga, o sea, el peso es grande, hermanos. Para nuestra carne es muy pesado. De hecho, imposible yo poder obedecer y hacer lo que Dios me dice. Entonces, ¿cómo lo voy a guardar? Y aquí vamos a nuestro tercer y último punto, ¿no? Autoridad y promesa del discipulado. El versículo continúa diciendo, la otra parte de esta primera parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, es un mandato. Dijimos, no es opcional, no es una sugerencia, no es negociable siquiera. No es algo que yo pueda sentarme con Dios y decir, bueno, Señor, yo voy a enseñar si yo quiero. Y yo voy a dejarme enseñar si me da la gana, si me apetece. O sea, si quiero, yo voy a dejar que me enseñen. Y si quiero, yo voy a enseñar. Porque algo bien interesante de todo esto, hermanos, es que aquí todos nosotros estamos llamados a enseñar, porque usted y yo somos discípulos del Señor, ¿o no? Estamos llamados a enseñar y estamos llamados a ser enseñados. Y hay múltiples formas, ojo. Pero algo clave que debemos entender es que no es algo opcional, no es algo que podamos discutir con Dios, sentarnos en una mesa y decir, bueno, Padre, yo voy a enseñar, sí voy a enseñar, es más, yo decido enseñar, pero voy a enseñar solamente esta parte. Yo voy a hablar del dinero, yo voy a hablar de la prosperidad, ¿ok? Entonces yo voy a hablar de lo que a mí me apetece y lo que a mí me gusta. Hablar del pecado y del arrepentimiento, no, esa broma eso no está bien, eso es malo, Señor. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios muy bueno. ¿Cómo tú vas a estar hablando? Vamos a estar hablando del pecado. Hermano, no es negociable, es todo el consejo de Dios. Es toda la palabra de Dios que yo debo enseñar y no hay tildes, no hay medias tintas, no hay medieses en esto. Y no hay forma de yo pasarme por alto esto. Y por último, hermanos, y una de las cosas más hermosas de la palabra del Señor, vemos aquí. Y es esta última parte. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Bueno, esto es hermoso, ¿saben? O sea, vean, no es nada más que el Señor nos manda y nos da una orden y nos dice, oye, ustedes deben hacer esto. Y no es negociable y yo se los he mandado y los estoy obligando. Y ustedes deben hacerlo porque ustedes son mis discípulos. Y si son mis discípulos deben hacer esto o aquello. No es solamente eso, hermanos, sino que Dios nos da una de las promesas más hermosas que existen en la palabra de Dios. Y es el hecho de que el Señor nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días. No por una semana, no por un mes, no por un año, sino hasta el fin. Sino hasta que Él venga. Sino hasta que usted se vaya. Sino hasta que todos los días, hermanos, Dios va a estar con usted y conmigo acompañándolo. Entonces, ¿cómo usted y yo vamos a decir, Señor, esto es muy grande y muy fuerte, yo no puedo hacerlo? Señor, ¿cómo no voy a poder vivir y guardar fielmente tu palabra? Es que, porque yo estoy solo. Y saben, hermanos, ciertamente todos estamos llamados a enseñar y ser enseñados. Y estamos llamados, y es sumamente importante tener hermanos. Y esto es una parte importante de esto, ¿no? Esto se trata de relación. Relación con Dios, pero también relación con nuestros hermanos. Y es importante yo poder contar con hermanos que me enseñen y con hermanos que yo pueda enseñar. Ahora bien,
Hermanos, nosotros podemos fallar, ¿saben? Incluso en alguna vez nos habremos equivocado enseñando algo. En alguna vez nos podemos confundir y dijimos algo que no es. Hermano, pero el Señor no se equivoca. Hermano, pero el Señor está disponible siempre para nosotros. Quizás usted tiene un maestro, un amigo que le enseña, pero a veces no tiene tiempo. A veces está ocupado, a veces está haciendo esto o aquello. Pero el Señor no, hermanos. El Señor está allí, disponible siempre para nosotros. Acompañándonos, ayudándonos, guiándonos, dándonos, iluminando nuestra mente cada día, haciéndonos y recordándonos las cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, hermanos? ¿De qué manera el Señor hace todas estas cosas? Y hay varias cosas, ¿no? Hay varias formas, y hay varias formas en cómo se ve esto. Hermano, porque en primer lugar el Señor usa su palabra. Usted no va a sentir la compañía del Señor, no va a experimentar lo que Dios hace con ese acompañamiento si usted no se acerca a la palabra de Dios. Porque entonces, ¿en qué está basándose usted? ¿En qué está basando su fe, su caminar con el Señor? Si no es en la palabra, si no es en lo que Él ha establecido. Y lo otro es la iglesia, hermanos. Los hermanos en la fe. Las reuniones que no sé por qué ustedes van. No sé si usted se ha preguntado ¿por qué yo voy a la iglesia? ¿O por qué yo voy a la célula? ¿O por qué yo voy a los domingos? Los domingos a la iglesia. Y lo más natural es decir, bueno, voy a glorificar a Dios. Algunos dicen, bueno, porque Dios me manda, porque me obliga. No, porque mi mamá me dijo que debía ir. Porque a mí me enseñaron que debía hacerlo. Y eso puede tener parte, hermanos. Pero lo más importante, hermanos, es yo hago todo lo que hago porque yo he sido salvado por el Señor. Se supone que yo ahora no tengo opción, hermano. Y a veces puedo tener luchas, sí, hermano. No negamos que todos aquí tenemos luchas. Y a veces tenemos flojera. Y a veces no tenemos tiempo. Y a veces, y en algunas veces son excusas, otras veces son razones de peso. Pero no hay, hermanos, excusa para el Señor. No hay, porque Él no la tiene para con nosotros, ¿saben? Y es la diferencia. Mientras nosotros somos infieles y podemos fallar y podemos pecar, el Señor no. Y eso nos debe animar de una manera increíble, hermanos. Y los pastores muchas veces dicen, y hemos escuchado a otros hermanos decir esto, pero es que es una realidad tan grande. Si esto no nos anima, hermanos, no lo va a hacer nada más. Si esto no nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer, no lo va a hacer absolutamente más. Si el hecho de que el Señor está con usted todos los días no le anima, hermano, vámonos de aquí. No hacemos nada aquí, no estamos haciendo absolutamente nada aquí. Entonces, es sumamente importante, hermanos amados, que podamos atesorar, aprender y vivir esto y experimentar la ayuda de Dios, del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Esto no es algo nuevo. O sea, esta frase final de Jesús, he aquí yo estoy con vosotros, no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios se lo decía reiteradas veces a los hombres que Él usó para establecer y demostrar esa línea del Señor Jesús. Se lo dijo por lo menos a Jacob, se lo dijo a Moisés, se lo dijo a Josué. Y era algo que el Señor siempre les decía y les recordaba y les animaba, y recordando los contextos en los que ellos estaban. Para un Moisés no debió haber sido fácil estar con un pueblo como Israel. Él necesitaba ayuda. A Josué tampoco le debió haber sido fácil
liderar el pueblo y también necesitaba ayuda. Todas las empresas, hermanos, del Antiguo Testamento que estas personas emprendieron requerían de la guía, la ayuda y el soporte del Señor. No había otra manera. Humanamente hablando, no lo hubiesen podido hacer. Y esa promesa entonces se mantiene desde mucho antes. Luego viene Jesús. Y uno de los nombres que recibe Jesús al nacer, ¿cuál es? Emmanuel. Mateo 1:23 nos lo dice, ¿no? ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús está, y hablando de ellos, estaba él allí, o sea, con ellos, los discípulos palparon a Jesús, lo vieron, lo probaron. Pero luego, cuando él resucita, él les dice, bueno, vean, hagan todo lo que yo les estoy diciendo, pero ustedes no van a estar solos. Yo voy a estar con ustedes. ¿Y de qué manera Dios estuvo con los discípulos, incluso está hoy con nosotros, hermanos? ¿A través de quién? Su Espíritu Santo, hermano. Está actuando constantemente, de manera poderosa en nuestras vidas, en su iglesia y en cada uno de nosotros. Así debería ser. Es el Espíritu de Dios que está trabajando constantemente con nosotros. Y entonces Cristo, ahora resucitado, nos promete su presencia absolutamente permanente. O sea, no va a ser algo, no va a ser algo a medias, va a ser absolutamente constante. El Señor va a estar con nosotros todos los días. Se lo dijo a sus discípulos y también nos lo dice a nosotros hoy en día. Y por último, hermanos, no solamente que va a ocurrir o que ocurrió en ese momento, ocurrió luego con la iglesia, con la iglesia primitiva, sino que Apocalipsis 21:3 nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bueno, eso es lo que nos espera. Y eso es lo que usted ya debería estar experimentando. ¿Está Cristo con usted, sí o no? Si es así, hermano, tenemos mucho que hacer. Tenemos mucho que seguir aprendiendo y tenemos mucho que incluso que experimentar con el Señor. Yo quisiera dejarles algunos desafíos, estos desafíos finales para esto, ¿no? Y antes de esto quisiera comentar rápidamente, para aquellos que no conocen al Señor, no como yo creo que es, sino como la Biblia lo enseña, sino como realmente Dios dice que es, les invito a conocerle. Si hay algún invitado que no le conoce, o alguien que cree que todavía le falta, les invito a conocerle. Les invito a realmente escudriñar la palabra y aprender de Dios lo que Él quiere enseñar. No lo que usted y yo creemos, no lo que usted y yo tenemos preconcebido, sino lo que el Señor nos enseña de Él mismo a través de su palabra. Y créanme que no se arrepentirán. Bueno, entonces algunos desafíos finales. Con todo esto, usted está recibiendo enseñanza, usted debe ser un discípulo del Señor, pero la pregunta es, ¿a quién estamos enseñando? ¿Será que estaremos invirtiendo tiempo en alguien? ¿Será que no vamos a tener 3 años a alguien viviendo en la casa quizás, pero ¿será que tenemos reuniones con alguien más y le estamos enseñando algo a alguien? ¿Será que podemos o estamos pendientes de una persona y podemos, ya no es el evangelio nada más, ya no es nada más evangelizar, es tener esa relación donde esa persona y nosotros le permitamos a esa persona ver quién soy yo realmente? Y de esa manera esa persona pueda ver quién es Cristo Jesús. Pero eso tiene unas grandes implicaciones, ¿no?
¿Será que yo puedo ser suficientemente transparente para que alguien sepa quién soy y cómo soy realmente? Y el otro desafío, hermano, ¿qué área de todas las cosas que Jesús mandó estás aprendiendo a obedecer hoy? Hay muchas cosas que Jesús ha mandado, ¿cierto? ¿Y cuáles de esas cosas yo pudiese incluso estar luchando? ¿Cuáles de esas cosas qué cosa me ha costado a mí no solamente aprender, sino practicar? O sea, que eso se vea en mi vida tal cual como Dios dice que debe verse. Hermano, todos tenemos alguna cosa. Todos aquí tenemos algo con lo que estamos luchando. Y debemos procurar continuar, avanzar y vencer esas cosas con las que estamos luchando. Y por último, necesitas recordar en tu cansancio o temor la promesa de que yo estoy contigo. ¿Será que cuando estoy débil, cuando usted está pensando algo que no debe, o cuando estoy pensando mal de un hermano, o cuando hablo de la iglesia, o me quejo, o será que yo estoy claro y estoy consciente de que el Señor me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin? ¿Será que estamos claros de eso, hermanos? ¿Será que eso causa en mí una confianza total y un descanso total en el Señor que me hace vivir como Dios quiere que realmente vivamos? Recordemos, hermanos, que el Señor está con nosotros todos los días, y no va a ser un tiempo nada más, va a ser hasta el fin del mundo. Va a ser todos los días, hermano, y eso es una promesa hermosa. Es una promesa que ayudó a todos en el Antiguo Testamento y a preservar lo que Dios, su plan perfecto desde el principio. Y es algo que nos va a ayudar a perseverar hasta el final, hermanos. El hecho de que Dios está con nosotros y es en sus fuerzas que vamos a poder hacer todo esto que hemos hablado. Amén. Vamos a orar.